Entonces, usted deja de invertir 40 millones porque es carísimo para el Ecuador. ¿Cuánto iba a generar esa central? No sé exactamente cuánto es la generación. Más de 100 megavatios. Pero digamos que era un alivio en un momento en el cual tenemos un problema de estiaje en la Amazonía, ¿no es cierto? Pero deja de invertir 40 millones, pero se gasta 1.000 millones en la compra de energía eléctrica carísima, pues, ¿no? Yo la próxima le ofrezco tener los datos más precisos de cuánto iba a generar todo Chipilatón. Pero eran 40 millones, ¿no? Versus una energía hiper cara que hoy día ni siquiera la logran todavía conectar. Terrible, o sea, todo lo que estamos viendo, la destrucción del sector hidroeléctrico de este país, ha sido, parece ser un plan, ¿o qué? Es el gran negocio de la destrucción. Destruyen el sistema energético para comprar energía cara. Destruyen el sistema petrolero para comprar derivados caros. Destruyen las finanzas públicas para no tener ingreso y contratar deuda cara. Destruyen el sistema hospitalario de salud pública para comprar medicina cara. Es el negocio de la destrucción. Porque hay que decirle a los ecuatorianos, en la destrucción también hay un negocio. La factura la paga la mayoría, pero hay unos pocos, vivísimos, ¿no es cierto?, que se benefician del negocio de la destrucción. Destruyen el sistema de recaudación de impuestos y se benefician los que no pagan. Y así podríamos seguir. Destruyen la obligación de la Contraloría de cobrar las glosas. Dicen 4.000 millones de dólares en glosas. Destruyen eso. ¿Eso es real lo que dice el Contralor? Miren, hay que tomar lo que dice como palabra oficial. Digamos que fuera la mitad, da lo mismo, Jaime. Si son 4.000, si son 2.000, si son 400, es obligación cobrar. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay todo un negocio ahí alrededor de a ti no te cobro, a ti sí, que es lo que estamos viendo en todos los ámbitos de la acción de la justicia en general, de la justicia en términos generales en el país. Pero sin embargo siguen diciendo que son los salvadores del Ecuador. Y claro, se salvan ellos. De eso no hay que dudarlo. Son los salvadores de ellos, pero son los destructores de la gran mayoría de los ecuatorianos. Y quieren taparnos de esta destrucción con un sistema comunicacional que nos vende piezas comunicacionales que nos distraen. Ese es el punto, porque hay mucha gente todavía distraída que se cree lo que está comunicando el gobierno cuando lo que estamos viviendo es una desgracia, en todos los ámbitos. Yo he hablado en varias ocasiones de que el Ecuador no solo tiene una quiebra económica, tiene una quiebra política, tiene una quiebra moral, porque se ha hecho común que la inmoralidad, que la amoralidad sea el pan de cada día. Descomposición total de ese tejido social que sin duda alguna hay que reestructurar. Y le voy a hacer una pregunta. Ahora todos tienen miedo a aceptar una candidatura a vicepresidencia porque piensan que pueden ir a Ucrania, se pueden ir a Tel Aviv, no sé a dónde los pueden desterrar. Entonces a quien le dicen, ¿sabes qué? Te propongo, te dice primero, bueno, ¿y a qué país me vas a mandar para ver si me conviene o no? Yo sé que ese no es el caso de ustedes, pero ¿cuál es la línea de del vicepresidente en el gobierno de Luisa González? Primero, permítame referirme a lo anterior. O sea, más allá de una broma, resulta una tragedia. Le hacen un acoso político a la vicepresidenta de la República. Yo no tengo ninguna afinidad política con la señora Abad. Ninguna. Por el contrario, ella está en el lado extremo de acá, yo estoy acá, ¿no? Ninguna. Pero yo no puedo estar de acuerdo con una violencia política contra la vicepresidenta de esta naturaleza. O sea, no solo que la destierran, porque esto de encargarle la embajada en un país en guerra es desterrarla, sino que ahora pretenden vulnerar la Constitución y la ley para no encargarle la presidencia de la República que le corresponde por ley mientras el presidente está en campaña. Y le hacen que una funcionaria de tercer nivel, ¿no?, de la cara, se preste, ¿no?, para ponerle una demanda a la vicepresidenta con el fin de destituirla. Entonces eso yo creo que es rechazable desde todo punto de vista. En nuestro gobierno, obviamente, la idea es tener un equipo de gobierno, en el que la presidenta, como jefa del Ejecutivo, determinará cuáles son las acciones que se encargan al vicepresidente, pero que tenemos el concepto de que esto será un equipo en el cual la presidenta, el vicepresidente y el resto del equipo
contribuyan a sacar al Ecuador de este hueco negro en el que nos están dejando. No es una tarea ni del binomio, ni solo de la presidenta, ni solo del gobierno, es una tarea gigante porque la destrucción es gigante. Por eso es que desde el principio que empecé en esta lid, yo hice el gran llamado a la convergencia, porque creo que aquí se van a requerir muchas voluntades para que podamos volver a tener un país vivible. Es como revivirle al Ecuador. El Ecuador es un enfermo terminal y hay que revivirlo. Esa convergencia que usted habla también se trató de dar en base pues a unión y alianzas. ¿Cómo ve usted el tema de la unión de las izquierdas que no se dio y que bueno, pues tienen una alianza ya inscrita en el CNE con Red? ¿Usted es partícipe de esa unión, partícipe de esas alianzas? ¿Cómo lo ve? Claro, yo hubiera querido que la alianza sea un poco mayor en términos políticos, pero no se logró hacer una alianza en términos políticos. Estamos trabajando para hacer una gran alianza en términos sociales, convocando a sectores sociales, a sectores juveniles, a sectores de mujeres, a sectores productivos. Esta es una convocatoria donde la empresa privada, los sectores productores agrícolas, tienen gran cabida. El Ecuador tiene serios riesgos de caer en inseguridad alimentaria. Es indispensable recuperar nuestra producción y los productores, empresarios, comunitarios, cooperativos, mutuales, todos tienen cabida en una reconstrucción, en un revivamiento de este país. Entonces, no se ha logrado la gran convergencia política, ha hecho avances, ¿no? Pero sí hay posibilidad todavía de hacer una amplísima convocatoria a una alianza social. Y esa es mi tarea y la de Luisa y la del resto de nuestro movimiento. Pero bueno, hay que ser honestos. La Revolución Ciudadana tiene 2 periodos quedándose en segunda vuelta y le ha faltado votos. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo y sin duda alguna necesita aporte de otros partidos, sí, aporte de otros grupos sociales para poder alcanzar la victoria y hacer un nuevo país, hacer un nuevo gobierno, un gobierno de verdad, nuevo de verdad, donde se reestructure absolutamente todo. ¿Cómo conseguir eso, economista? ¿Cómo realmente decirle a la ciudadanía o convencerla, ¿no?, de que lo que se vive ahorita no es el nuevo Ecuador, sino el viejo Ecuador? Es el mismo perro con diferente collar. Pero ¿cómo convencerla y cómo llegar a la ciudadanía y decirle: vamos realmente a recuperar la patria y nosotros tenemos esa solución? Porque es muy difícil creer eso en estos momentos. Es muy difícil para los ecuatorianos creer en la política porque la política les ha dado la espalda. Ha estado, ni siquiera se podría decir a la altura de las circunstancias. Le ha dado la espalda al pueblo ecuatoriano. Se ha visto que la política es una forma de beneficiar a los amigos, a los grupos, de autobeneficiarse, de tener agendas particulares y no agendas nacionales. Entonces hay un gran desprestigio. Veía encuestas y solo 1 de cada 3 ecuatorianos cree en la política. Entonces es un país muy disminuido en ese sentido, primero. Segundo, hay todo un discurso de odio. Se ha instalado en el Ecuador el odio, la antipatía como el móvil de la política. O sea, yo defino la política desde si me caes bien o me caes mal, desde si te quiero o te odio. Un país que define la política desde el odio es un país que no va a poder resolver los problemas que la democracia exige que se resuelvan con diálogo, con acuerdo y tal. Mire, un presidente como Guillermo Lasso tenía dentro de su agenda, lo dijo varias veces, la destrucción de la fuerza política correísta. Nadie le obliga a Lasso a quererles a los correístas, pero no puede tener el presidente como agenda la destrucción de una fuerza política, pues. Tenga como agenda superar el hambre, tenga como agenda superar la pobreza, tenga como agenda mejorar la capacidad de producción en el país, no la destrucción de una fuerza. Entonces, ese discurso, ese relato del odio hay que superarlo. Y creo que estos avances en la mesa de la unidad de las izquierdas y las centroizquierdas ayudan. Ahora, ¿cómo seducir, me dice usted, al resto de la población, ¿no?, para que nos alcance los votos? Primero, con el peso de la realidad. Creo que la realidad realmente muestra que lo que ofreció Noboa fue una mentira. ¿Cómo se va a presentar ahora el candidato Noboa al 2025? A ofrecernos que no va a subir el IVA, a ofrecernos que no van a haber apagones, a ofrecernos que va a contratar más médicos, que va a dar bonos a las mujeres madres solteras. No puede. Es una mentira, es un mentiroso. Ya no puede, ¿no es cierto? Entonces, el peso de la realidad está ahí. Y lo segundo es que hay que plantearles a los ecuatorianos, que es lo que hemos venido haciendo, soluciones concretas. ¿Cómo resolvemos el problema del desempleo? ¿Cómo resolvemos el problema de la falta de empleo juvenil? ¿Cómo resolvemos el problema de la enorme inseguridad?
¿Cómo usted mejora los servicios de salud y de educación? ¿Cómo recupera una institucionalidad? No hay cómo ni renovar la licencia, porque no hay especies para que usted pueda renovar licencia, cédula o pasaporte. Eso hay que decirles, y eso es lo que hemos venido diciendo. Y si ustedes algún rato me entrevistan y me dan un programa para decir el cómo, lo vamos a decir exactamente cómo lo vamos a hacer. No solo el qué, que la seguridad, que lo que es, sino cómo lo vamos a hacer. Y hay muchos cómo. El cómo, que es importante. Economista, pasando a otro tema, ¿qué criterio merece esa acusación de haber maquillado la deuda externa? Y bueno, Pablo Dávalos ya lo aclaró esto, pero sería bueno que usted lo aclare aquí en este espacio, porque hemos visto las redes sociales cómo replican estos mensajes tendenciosos y con el objetivo de hacer daño, ¿no? Claro, realmente son tendenciosos y son falsos, y además son tontos. Permítame usted usar esa palabra, porque también hasta para mentir hay que tener criterio, pues. Es como cuando dijeron que el presidente Correa se ha llevado 70 mil millones de dólares. Todavía siguen con ese relato. Y yo les decía alguna vez a alguien que me repetía eso en un espacio más privado, más familiar. ¿Sabes qué son 70 mil millones? ¿Sabes dónde se podrían meter 70 mil millones en billetes? Hagamos el cálculo, ni en el Estadio Olímpico entra. O sea, hasta para mentir hay que ser inteligentes, digamos. Ahora van con el asunto de que he sido parte de un comité, que hasta ahora no dicen cuál comité, porque el comité de endeudamiento tenía como delegados al ministro de Finanzas y a quien presidía las empleadas, ¿no? Y yo no era ninguno de los dos. Entonces, primero, mentira burda. Y segundo, cuando empieza usted a ver las cifras, que hay que verlas, ¿no es cierto? Lo que más bien hicimos en el año 2009 fue disminuir la deuda. Porque recordemos a los ecuatorianos, hicimos un mecanismo de recompra de deuda de mercado, al punto que el propio Fondo Monetario Internacional no pudo decir nada, porque el Ecuador usó el mercado como un mecanismo de recompra. Lo hicimos mejor incluso que la Argentina. Recompramos con una disminución de la deuda del 70%, 70, 68, 65, fue una quita enorme. ¿A quién le benefició eso? Porque obviamente dejamos de pagar deuda y pagamos deuda social. Educación, salud, seguridad. Entonces, digo yo, hasta para mentir hay que tener un poquito de criterio. Y acá lo que están diciendo es una locura, pues 20 mil millones de dólares en un año hubiera sido el escándalo mundial, no solo ecuatoriano. Entonces, no, se cae por cualquier lado semejante cosa.